Bendiciones, estamos en otra enseñanza más en el cual continuaremos con esta serie de estudios de las cartas de Shaul, las cartas de Pablo, en el cual continuaremos con la parte número 7 y solamente voy a esperar un momento que llegue el aviso de la transmisión para así iniciar con la siguiente carta, en la cual también, como siempre, nos va a ayudar a entender todo lo que Shaul, lo que Pablo nos quería enseñar a cada uno de nosotros, que a lo que nos quería mostrar conforme a la palabra y conforme a la Torah de nuestro Elohim Yahweh. Y bendiciones a todos los que se estén conectando y a todos los que se van a escuchar un rato más en el canal de YouTube. Yahweh los bendiga grandemente a todos ustedes. Y bendiciones a todos los que se están conectando. Yahweh me los bendiga grandemente. Y vamos todos nosotros a iniciar con este tema, pero primeramente vamos a hacer una tefilá a nuestro Elohim Yahweh, que sea primeramente Él, por medio de Roja Codes, que sea el que nos eduque, nos enseñe y nos guíe conforme a su verdad, conforme a su instrucción, y que nosotros podamos llegar al buen entendimiento, que nos permita someternos a lo que Él quiere para cada uno de nosotros, en el cual todos nosotros se lo pedimos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Y bendiciones a todos los que están conectándose, a Reche González, Nancy Victoria, a Mari Flores, Angeslava, Lucy Castañeda y a Nancy Rodríguez. Yahweh los bendiga grandemente. Y vamos a iniciar ahora con la siguiente carta de las cartas de Pablo. Vamos a ver la carta de Filipenses, en el cual vamos a escudriñar y a comprender todo lo que nuestro Elohim Yahweh quiere enseñarnos y lo que nuestro Adón Yahshua nos dejó como enseñanza a cada uno de nosotros. Así que vamos a ver el libro de Filipenses, vamos al capítulo 1 y vamos todos nosotros a leer los versos del 1 al 11, versos del 1 al 11. Y dice Shaul, Pablo y Timoteo, siervos de Yahshua, todos los Kadoshim, los apartados en Yahshua HaMashiach, que están en Filipos, en los obispos y diáconos. Gracias y paz a ustedes en Elohim, nuestro Abba, nuestro Padre, y en nuestro Adón Yahshua. Doy gracias a Yahweh siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis tefilot, rogando con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio, en la palabra, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que Él comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Yahshua. Como es justo sentir esto de todos nosotros, por cuanto les tengo en el corazón en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos nosotros son participantes conmigo de la gracia, porque Yahweh me es testigo de cómo los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Yahshua. Y pido en tefilá, en oración, que nuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Yahshua, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Yahshua, para gloria y exaltación de Yahweh. Podemos ver nosotros aquí primeramente en estos versos, nos hace ver que las cartas de Shaul y esta carta de Filipenses nos ayuda y nos hace ver la exhortación que le está dando al pueblo. ¿Qué exhortación le está dando? Que estudien, que escudriñen, para que tengan el verdadero conocimiento y el temor a Yahweh. ¿Cómo puedo obtener yo el conocimiento y el temor a Yahweh? Primeramente, para conocer hay que escudriñar, pero no escudriñar solamente en nuestro pensar carnal, sino en todo lo que tú estudies, todo lo que tú escudriñes. Es necesario que tú dejes que Yahweh te haga entender o comprender cuál es su verdadera voluntad.
Como nosotros sabemos, las cartas de Pablo estaban siendo muy adulteradas, entonces no se estaba permitiendo que verdaderamente el conocimiento que había recibido Shaul por medio de Yahshua sea expresado a cada uno de nosotros. Es por eso que nosotros, aparte por el desvío de Israel, caímos con el velo de la ignorancia, con el velo de la confusión, que saben que es referente a Babel. Estas cartas podíamos nosotros llegar a interpretarlas de muchas maneras. Como hemos estudiado las cartas, nos ha hecho ver cosas que nosotros pensábamos que era lo que se refería, pero conforme Él nos va revelando y nos va mostrando su voluntad, vamos entendiendo que la sabiduría carnal en el cual fuimos educados todos nosotros fue el que adulteró toda esta palabra. Y ahora es necesario que nosotros volvamos a ese conocimiento. ¿Cómo yo vuelvo a ese conocimiento? Cuando tú estudies, es como este audio. Estamos viendo la carta de Filipenses. Y tú puedes decir, y tú puedes decirme, tío, que es que Jesse dice esto. Pueden verlo así. Ahora tú, Yahweh, de lo que aprendí, quiero que tú me lo reveles a mí. ¿Cuál es tu voluntad? Si es esta, revélamela. Pero quiero que seas tú el que me eduque a mí para yo poder tener ese buen conocimiento y el buen entendimiento para no desviarme. ¿Cómo no me voy a desviar? Por medio del Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Porque el conocimiento, como va unido con el temor a Yahweh, el temor a Yahweh ya sabemos que se refiere a la obediencia. Entonces, cuando tú vas obedeciendo a la instrucción, te hace ver cuál es la verdadera voluntad de Él que quiere para ti y más te purificas, más Él te abre los ojos al buen entendimiento y vas viendo cómo todo poco a poco se va revelando. Es lo que se enfoca esta carta de Filipenses a la exhortación al buen entendimiento, a la exhortación del escudriñar la palabra, que se preparen. Entonces es una exhortación para nosotros. Ahora viene la carta que nos dice, es necesario que todos ustedes empiecen a escudriñar para que así ninguno de ustedes sea totalmente engañado. Porque lo podemos ver nosotros. Aquí si continuamos leyendo los versos 12 al 17, dice, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han reunado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que en mis prisiones se han hecho patentes en Yahshua, en todo el pretorio y todo lo demás. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Adón con mis prisiones se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Yahshua por envidias y contiendas, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Yahshua por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Vemos aquí que si se fija, nos fue enfocando y nos fue enseñando al decir, estudien, escudriñen la palabra. Y luego estos versos nos dice, pero proclamen la palabra. Proclamen lo aprendido, proclamen lo vivido. Que esa es la parte importante de todos nosotros. Que siempre prediquemos lo vivido. ¿Cómo lo voy a predicar? En un púlpito, no, con tu buen testimonio. Muchos anuncian la palabra, como lo dice Shaul, lo dice Pablo, por contiendas, por debates, por crear polémica, por ambición, por avaricia, por la codicia, la ambición, el amor al dinero. Otros lo hacen por buena voluntad. Cuando él dice que hace aflicción a mis cadenas, a mi prisión, es la aflicción que él lleva, no él en sí, sino lo que hace entender es la aflicción del Ruach HaKodesh. Porque aún Shaul estando preso, él quería que el pueblo tomara aliento, como lo dice él. Aún viendo mis prisiones, muchos con más fuerza hablaban de la palabra. ¿Por qué con más fuerza? Porque aún cuando veían a Shaul preso, era una señal para ellos a decir, quieren callar la verdad, pues nosotros ya la sabemos y ahora nos toca a nosotros proclamar la verdad.
Pero otros aumentaban la aflicción a esas cadenas cuando estábamos viendo que la prisión de callar la palabra por medio de Shaul, la gente se unía a esa prisión apretando más las cadenas al adulterar la palabra. Y eso mismo está pasando ahorita. La humanidad, el mundo, está tratando de callar la verdad. Está ahorita el mundo le están programando tan fuerte. ¿Cuál es la programación más fuerte? Está basada en la nueva era. Hay muchos que se está diciendo, perdón, que no va a haber tribulación, que no existe el antimashiach, como muchos dicen el anticristo. No es cierto de la venida de Yahshua, no es cierto las copas de la ira, no es cierto si no es una guerra del bien y del mal, dando de ángeles buenos, ángeles malos, pero no existe la tribulación. Todo eso viene programado por la nueva era. Entonces están tratando de callar la predicación o el anuncio de la palabra de Yahweh y la quieren meter a una prisión. Y eso es el plan del antimashiach. Entonces aquí Shaul nos está diciendo, están viendo la prisión que se está viviendo ahorita. Están viendo cómo quieren encarcelar el evangelio y la palabra desde la Torá. ¿Y ustedes qué están haciendo? Están escudriñando la palabra y están defendiendo la palabra con el celo de que están viendo que la quieren encerrar y ustedes con más fuerza la van a hablar. ¿O qué están haciendo? ¿O estás viendo la prisión de la palabra y abusas de esa prisión para tú meter más yugo, para que la luz no salga? Y eso es lo que nos está haciendo ver Shaul a todos nosotros. Que veamos verdaderamente cómo es el actuar de cada uno de nosotros que tiene la misión de predicar el evangelio. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Estoy poniendo más cadenas a esta luz? ¿O soy yo el que está destruyendo las tinieblas y yo haciendo que fluya la luz sin buscar lo que a mí me convenga? Ni popularidad, ni reconocimiento, ni aplauso, ni dinero, ni nada. Sino solamente que la verdad fluya, aunque a mí me odien, aunque me tengan como la peor persona malvada. Lo que importa es que la verdad salga. Y el buen siervo, y eso es lo que nos enseña Shaul, el buen siervo no le preocupa como él muestra aunque me tengan aquí encerrado, porque aún en prisión él proclamaba la palabra. Porque ¿a quién odiaban? A Shaul. Pero a Shaul no le importaba eso. A él decía, me pueden odiar si quieren, me puedes perseguir para matarme. Pero de algo estoy seguro, la palabra tiene que salir aunque a mí me tengas, por la peor escoria que has visto. Y esa es la mentalidad del siervo. Por eso nosotros ahorita nunca busquemos la aceptación de nadie, ni que nadie nos reconozca nuestro trabajo en este servicio. Porque es necesario que nosotros en la carne nos tengan como nada, pero que aún así la luz fluya. Y la verdad, nada ni nadie la va a poder callar. Y vemos que solamente es el inicio de la carta de Filipenses, en el cual nos está haciendo ver él la importancia y la defensa que debemos tener nosotros ante todo el evangelio, toda la palabra, la Torá que nos fue anunciado. Vamos a continuar leyendo el verso 18 al 21 de la carta de Filipenses capítulo 1, y dice que pues que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Yahshua es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún, porque sé que por nuestra oración y la suministración del Ruach HaKodesh de Yahweh, Yahshua, esta resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Yahshua en mi cuerpo, o por vida o por muerte.
porque para mí el vivir es Yahshua y el morir es ganancia. Vemos algo muy importante aquí, que a él no le importaba nada, solamente que aún estando en estas prisiones o en esas cadenas que lo tenían atado, él sabía que al final Yahshua iba a ser glorificado, que al final Yahshua iba a hacer algo con él, sea en vida o sea en muerte, dando a entender Saúl, me dejen con vida o me maten, al final Yahshua se va a glorificar. Y ese es de nuestro pensar, porque él mismo lo anuncia, que él mismo dice que la muerte es una ganancia. ¿Por qué? Porque cuando uno muere, o Yahweh dice hasta aquí, se entra en un reposo, porque duermen. Y es aquí que viene la ganancia, porque la muerte significa un paso a la eternidad. Y eso significa el que muere verdaderamente en Yahshua. Porque muchos, como nosotros sabemos, se dicen ser pueblo, pero en sí no han muerto primeramente como deben de morir. Por eso nosotros ahorita tenemos que morir a nuestra carne, para tener reservada la vida eterna. Y cuando en verdad el Yahweh nos diga hasta aquí llegó tus días de vida, tener la recompensa que esta muerte va a ser temporal, porque después seremos transformados. Por eso Saúl se alegraba en esas prisiones y nos deja una enseñanza a nosotros. Él se alegraba y se gozaba en esa prisión al decir, no me importa lo que pase. Yo solamente sé que Yahshua se va a tener que exaltar y es lo único que me importa. Que Él se exalte, que Él sea honrado, que muestre su poder, que muestre todo. Y yo así me voy a gozar aun cuando yo esté metido en una prisión. Nosotros en tribulación, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sabemos que nos da miedo, nos da pánico, nos da angustia. Pero Él dice, gócense. Gócense porque lo que están viendo ahorita y lo estamos viendo ahorita es la manifestación de Yahshua. Y es la manifestación que está dando en el mundo. Vino como siervo, ahora está haciendo su aparición como juez. Y Él nos dice, puede que cause temor, pero te debes de exaltar. Porque aún en estos acontecimientos mi nombre está siendo honrado. Y mi nombre está siendo anunciado. De que aquel que murió en el madero viene ahora a ejecutar juicios sobre aquellos que no valoraron el sacrificio. Y viene por aquellos a zarandear y pasar por fuego por la prueba a Israel para que se vuelvan. Entonces en esa prisión que todos nosotros estamos viviendo ahorita, de esta prisión, confinamiento, la presión económica, el cambio climático, los estallidos, los incendios, los desastres, todo lo que estamos viviendo, en el cual, como les había dicho, esto iba a estar en aumento y falta más cosas. Nos están metiendo en un encarcelamiento mental. Y luego vienen los de la nueva era, que son los que se está trayendo el antimashiach, y te dicen, no hagas caso, viene una nueva restauración para el mundo, van a descubrir toda la orden mundial y vamos a ser libres por esa energía positiva. Todo ese es el plan del antimashiach. Y están cegando a las mentes al decir, no creas en la tribulación, no creas en nada, tú enfócate en que vamos a ser libres, cuando no se están dando cuenta. Y a nosotros como el pueblo hebreo, nuestras cadenas están siendo más fuertes, más atadas, pues las cadenas están siendo más atadas. Entonces ahí es donde más tenemos que hablar. Y es donde más tenemos que pedir que Él se siga exaltando, se siga manifestando, aunque las cadenas más se aprieten. Porque a nosotros, ¿cuál va a ser el anhelo? ¿Cuál es el anhelo de Saúl? Su anhelo no era que ya le dieran la libertad, no era que ya lo dejaran libre. El anhelo de Saúl era
que Yahshua fuese manifestado. Y que de aquellos que habían escuchado la palabra, de aquellos que había enseñado, tuvieran el mismo celo y le dieran fruto, no a Shaul, sino a Yahweh. Que se levantaran como siervos cuando estaban viendo la prisión que se estaba viviendo. Y eso es lo mismo que está haciendo Yahshua ahorita. Yahshua nos está dando a entender, ya tuviste la prisión de los siervos, de los profetas. Tú ya viste todo lo que tuvieron que vivir por causa de la verdad para que esto se expandiera. Pues ahora ustedes están viviendo la misma prisión. Son aborrecidos, los tienen como enemigos, los persiguen para destruirlos. Pues entonces alégrate por ello. Porque aun cuando las cadenas estén más fuertes, la exaltación de Yahshua va a ser mayor. Y ese era el anhelo de Shaul. Porque él, aunque con cadenas, se sentía libre. Y creo que esa libertad ahorita la tenemos que experimentar todos nosotros. Aún como estamos, tenemos que experimentar esa libertad. Porque el mundo busca una libertad y la está buscando a capa y espada. En muchas cosas, en una cura, todo lo que quieran. Pero nosotros sabemos que nuestra salvación no se palpa. Nuestra salvación ahorita no se ve. Pero nosotros, ya es lo que Shaul nos quiere enseñar, pero nuestra salvación sí se puede sentir. Y creo que es mucho mejor. No podemos verla, palparla, pero la podemos sentir. ¿Cómo yo voy a sentir esa salvación? Cuando tú te sujetas a esa instrucción y dejas que la palabra fluya y tú haces caso a ella, encuentras ese descanso. Encuentras ese reposo, aunque el mundo estalle, aunque el mundo se caiga en pedazos. Sabes que hay uno mayor que reina y sabes que hay uno mayor que tiene dominio sobre todo. Y el que dijo lo hará. Y el que rescatará a Israel lo hará. Entonces yo me enfoco a vivir esa libertad. Y fíjense cómo vivir una libertad, nosotros encerrados y Shaul con cadenas. Eso significa el gran amor, como lo dijo Job. Aunque me mates, aquí voy a estar. En ti voy a esperar. Y es lo mismo que dijo Shaul. Yo sé que él se va a honrar, ya sea en la vida o en mi muerte, pero él se va a exaltar. Fue las mismas palabras recordando a Job, aunque me mates, en ti voy a esperar. Y ese sea nuestro deseo diario, porque la salvación y la libertad se debe de sentir diariamente, para que nosotros en verdad demos testimonio de la luz. ¿Cuál es el testimonio de la luz? El testimonio de la Torá. Así que nosotros podemos ver aquí, en los versos 22 al verso 30, dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Yahshua, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para su provecho y gozo de la fe, para que abunde nuestra gloria en mí, en Yahshua, por mi presencia otra vez entre ustedes. Solamente que les compartiré como es digno el evangelio de Yahshua, para que, o sea, que vaya a verlos, o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en el mismo ruaj, en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para nosotros de salvación, y esto de Yahweh. Porque a nosotros nos he concedido a causa de Yahshua, no solo que crean en él, sino también que padezcan por él,
teniendo el mismo conflicto que han visto en mí, ahora oigan que hay en mí. Vemos nosotros aquí primeramente cuánto valor tiene el padecer. Y es lo que nos está enseñando él. ¿Qué valor tiene para ustedes el padecer? Como él dijo, si muero, me gozo. Si me deja con vida, yo sé que es por la palabra y es por ustedes. ¿Qué está dando a entender? ¿Que se vanagloria Shaul? No, lo que está dando a entender es de que Yahweh me tiene aún con vida. Porque es necesario que se siga trabajando para la verdad. Que se siga trabajando en la predicación de la palabra, que no debe de callarse. Porque aún muchos que se han opuesto a esta verdad, como él dice, es el indicio de la perdición. Más para nosotros, si nos oponemos a la mentira, que esa es la verdadera guerra de los Kadoshim, de los apartados, esto es de Yahweh. Por eso es necesario que todo hebreo no solamente crezca, sino que también padezca. Porque es la única manera en el padecer y en la tribulación donde abunda el celo. Y lo estamos viendo ahorita. ¿Ves todo lo que está pasando? El celo debe de abundar. Entonces, ¿qué tiene que abundar? ¿El pánico? No, el celo. Ve la situación, defiéndelo. ¿Ves que están engañando a las naciones? Dilo. ¿Ves que se está colapsando todo? Anuncia. Esta es una guerra. La guerra, muchas veces, y estamos viendo ahorita, en todo lo que está pasando en el mundo, que estamos hablando de Shaul, de la tribulación, de la persecución. Todos ahorita quieren pelear contra una orden macabra de Elite, o como muchos la conocen, del Cabal. Quieren todos ir contra ella. Y la humanidad está siendo muy bien trabajada. Y les están diciendo, váyanse contra, apoya a aquellos que van en contra del Cabal, váyanse con aquellos que van contra la Elite, contra los gobiernos mundiales. Apóyalos y vete contra ellos. Vamos a poder nosotros pelear. ¿Cómo vamos nosotros a pelear? Hay que difundir la verdad. ¿Pero qué verdad? Exhibir lo que ellos hacen. Vamos a hacer huelgas, vamos a hacer esto, vamos a oponernos a todas estas leyes. Vamos a apoyar para que sigan gobernando los que van en contra del Elid y nosotros tener ese descanso. Esa no es la verdadera guerra. Fíjese Shaul diciéndole a los siervos, te digo que vamos a enfrentarlos con armas, palos, cuchillos, con lanzas y vámonos todos contra ellos a derribarlos. Vamos a acabar con Roma. Y Shaul no lo hizo así. Porque ¿cuál es la verdadera guerra? La verdadera guerra se pelea en el Ruach. Por eso esa guerra muchos no la ven. Y esa era la guerra que estaba peleando Shaul. Y esas palabras que él dijo en el capítulo 1 era una declaración de guerra. ¿Por qué, Jesse? Porque él mismo estaba diciendo que me tengas aquí en prisión, la palabra se va a proclamar. Aunque me quieras callar, la palabra se va a anunciar. Aunque me quieras matar, que es el gusto de ustedes, no importa, yo ya gané. Y si me tiene con vida es por misión de él, pero a mí no me vas a vencer. Por la soberbia de Shaul, no. Porque él sabía que no era la guerra de él. Porque se estaban enfrentando a Yahweh. Y él estaba proclamando la voluntad de Yahweh. Porque no era el callar a Shaul. Era callar el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo para muchos, es el aliento de Yahweh, el aliento, la voz de Yahweh. Entonces esa guerra ahorita, ¿cuál va a ser? La de nosotros, el espiritual. ¿Quieres vencer todo eso? Sí. Entonces, sé obediente, guárdate y proclámale. Es la única manera que vamos a poderlo vencer. Y vamos a ayudar a otros a vencer. No hay otra manera. Peleas en la carne, actúa como la carne entonces. Levántate en huelgas, proclama, anuncia todo lo que están haciendo en secreto ellos. Pero ¿de qué te va a servir si no quitas el pecado? ¿De qué te va a servir si no te purificas? Y luego todos los que están en contra, la mayoría no cree en Yahshua. ¿De qué les va a servir? De nada.
caen en su misma trampa. Y él mismo lo dijo ahorita. Los que dudan, al final, su indicio es perdición. No son salvos. ¿De qué valió esa guerra? De nada. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a vencer al anti-Mashiach? ¿Con carne y carne, cuerpo a cuerpo? No. ¿Por qué no podemos destruir a los gobiernos mundiales, cuerpo a cuerpo, carne a carne? No. Porque ellos son ruaj. Ellos no son carne. Ellos no son carne. Por eso han gobernado tan fuerte. Por eso ahora van a tratar de perseguir a Efraín. Porque ahora sí, el ejército de Israel se va a levantar. Y es a los que van a querer callar. Y es lo mismo que estaba viviendo Shaul. Por eso nos estaba entrenando y nos estaba diciendo, defiendan la palabra con verdad, aún en plena tribulación. No se suelten. Luchen por la verdad, defiendan la verdad. Porque este pleito no es carne a carne, cara a cara. Es ruaj a ruaj. ¿Y por qué creen que ahora vienen ya los tiempos finales? Por lo mismo, él ya se dio cuenta que Israel se está levantando y sabe que ahora sí son los únicos que van a poder defender, en el cual podemos enfocarnos con el rey David con Goliat. ¿Fue carne a carne, cara a cara? No es cierto, porque si ha sido carne, cara a cara, David hubiera sido destruido. ¿Qué pelea fue? Ruaj a ruaj. Esa es la pelea que estamos viviendo ahora. Ya la que se va a vencer. Por eso va a venir el Mashiach y va a obtener el galardón. Porque nos va a dejar claro a nosotros, la pelea no es contra carne ni contra sangre, sino contra las principales potestades y las huestes celestiales. Dándonos a entender que el problema aquí es la pelea en el Ruaj. Entonces tenemos que defender ese celo todos nosotros. Aún estando todos en nuestras prisiones, tratándonos de callar, de perseguir, de matar, tenemos que defenderla. Como dijo Shaul, si me matas, para mí es ganancia. Pero para el que mata, es condenación. Y creo que tenemos que abrazar ese galardón, como lo estuvo abrazando verdaderamente Shaul. Y vamos a ver el capítulo 2. Y vamos a ver los versos del 1 al 4 del libro de Filipenses, capítulo 2 del 1 al 4, y dice, por tanto, si hay alguna consolación en Yahshua, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Rúa, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vemos nosotros el consejo que está dando Shaul. Que nadie mire por lo suyo. Sean todos humildes. No hagas nada por contiendas ni por vanaglorias, sino que solamente mires a todos los demás como un igual. Mires todo igual como una unión. Esa es la verdadera unión de Israel. El problema aquí era que Shaul les quería enseñar y que vieran que ante los ojos de Yahweh no hay rangos, porque no los hay. Los rangos los creó el hombre. Cuando se dieron los ministerios o lo que Yahweh iba a derramar sobre su pueblo, como siempre les he dicho, no es basado por rangos, sino todos por igual. Entonces el consejo que estaba dando aquí era que Israel tenía que aprender a que tenían que estar en un mismo sentir,
evitarse las guerras y los pleitos de a ver quién es más popular. Unánimes, unidos, no viendo a cada quien por lo que le conviene, sino todos mirando la meta, cuál fue trazada desde el monte Sinaí. Para que así, unánimes, unidos, se forme el Ejat, uno, y se pueda formar la nación de Israel. Él lo que estaba enseñándole a Efraín era de que aprendiera a vivir en unión, que aprendiera lo que es humildad, que aprendiera lo que es tener piedad y quitarse las obras de la carne. El problema de Efraín es de que quiere ser hebreo pero con la carne. Quiere ser hebreo bajo su corazón voluntarioso. Quiere ser hebreo bajo su propia voluntad. Quiere ser hebreo bajo sus propias reglas. Quiere ser hebreo basándose en mandamientos de hombres y buscando la popularidad y el prestigio de los demás. Y el fin para que esa persona crezca en voluntad de la carne tiene que humillar y perseguir a los demás para que él fuese reconocido. Y dice Yahweh, ese no es el pueblo hebreo. Si ustedes entienden lo que Saúl nos dio a entender a nosotros y nos está enseñando, es que se forme el Ejat, la unión de Israel. Son muy pocos los que verdaderamente han querido que el pueblo se una, que el pueblo se sujete verdaderamente a la instrucción. ¿Por qué? Porque luego ven una competencia. Ven mayormente los defectos. Y el problema es que ven los defectos porque ellos se creen perfectos. Y ese es el gran error. ¿Cómo vamos a vivir la unión de Israel? Los que ya creen y los que han de venir. Y eso debemos de verlo todos. Por eso no puedes humillar al prójimo. No puedes burlarte del que no ve. No puedes aborrecer totalmente e insultar a aquel que todavía sigue siendo de las naciones. No puedes. ¿Por qué no puedo? Porque tú también fuiste de las naciones. Por eso ahí se marca la piedad. Ya lo que estaba pidiendo él, no se desvíen, porque él ya sabía cómo se estaban manejando muchos y cómo la carne estaba actuando. Más sé, más me creo. Más tengo conocimiento, me pongo en un rango más arriba que los demás. Y él estaba dando una advertencia por si él moría. Y les decía, no, tienen que permanecer verdaderamente unidos. Y no estarse buscando rangos ni pleitos entre ustedes mismos, porque en sí entonces la nación no se va a hacer. Y no se hizo. Seguimos igual hasta la fecha. ¿Cuándo se va a terminar todo esto, Jesse? Empieza la unión de Israel en la gran tribulación. Cuando nos termine de azotar a todos y nos diga Yahweh, ya los arandias ya entendieron, se va a unir Israel porque ahí viene Judá también. Por eso esa va a ser la buena sacudida de las dos casas de Israel. Porque ahí nos va a hacer entender que ni los rangos, ni la popularidad, ni el prestigio, ni el reconocimiento, ni que tú te creas un total artista, un top model, un modelo, de aquí no te va a servir de nada. Te conviertes Israel o te conviertes Israel. Y sí es cierto, no lo ha mostrado, te conviertes por las buenas o te conviertes por las malas, pero de que te vas a convertir, te vas a convertir. Y ahorita nos está dando la oportunidad de unirnos por las buenas. Por las malas en la gran tribulación. Y es necesario ahorita que en verdad la restauración de Israel comience, como bien lo estaba diciendo Saúl aquí, unánimes, verdaderamente, que se aferren totalmente a la verdad. ¿Por qué? Porque es necesario que surja el verdadero sentir, el mismo sentir, que es lo que nos falta mucho a nosotros. ¿Cuál es el mismo sentir? Cuando el Ruach HaKodesh a todos les empieza a revelar lo mismo. Cuando a todos les empieza a mostrar la verdadera dirección. Cuando a todos les hace manifestar
El Ruach HaKodesh, cómo opera en todos nosotros. Cuando se llegue a eso, es cuando vamos a estar unánimes, unidos verdaderamente. El problema ahorita es de que dicen tener el Ruach HaKodesh todos, y vamos a generalizar aquí, todos nosotros decimos tener Ruach HaKodesh, pero unos corren para la izquierda, unos para la derecha, unos para adelante y unos se van para atrás. Y al final, como siempre les dije, creo que lo dije en la serie Religión y su engaño, todos corren para todos lados. Pero nadie se ha puesto y ha frenado y ha dicho alto. Todos nosotros juntos tenemos que doblar rodilla y preguntarle a Yahweh cuál es el verdadero camino, porque estamos corriendo en todas direcciones. No estamos corriendo en el mismo. No estamos corriendo en el mismo. Todos están corriendo en todas direcciones. Y tenemos que poner un alto, Israel, y vernos mutuamente y decir, y no señalar, es que tú estás mal, tú estás mal, tú estás mal. No. No es eso, porque eso están muy acostumbrados. Sino poner un alto y decir, no de que estoy bien o tú estás mal. ¿Qué es lo que dice él? Porque estamos corriendo para todos lados. Y todos lados dicen que son salvos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde va a ser la unidad verdaderamente aquí? Y va a decir Yahweh, cuando todos se humillen y me busquen a mí. Buscadme y vivirán. Ya lo que estaba enseñando Shaul. Búsquenlo a él para que vivan. Pero si te basas en tu vanagloria, en tus vanidades, en tu codicia, en tu avaricia, en tu egoísmo, no lo vas a encontrar. Por eso surgieron todas las religiones y todas las denominaciones, y aunque se dicen Israel, todos corren para todos lados. Para todos lados. Y todos han dicho, yo ya le pregunté y me dijo por aquí, pero verdaderamente una confirmación basada en tu obediencia. Verdaderamente todos juntos. No se ha hecho. ¿Por qué? ¿Por qué no se ha hecho, Jessy? Porque el factor importante aquí es la rivalidad. Eso es lo que está pasando aquí con los mismos israelitas. Vamos a ponernos todos como que israelitas entre paréntesis o entre comillas, como que aparentamos ser israelitas. Ese es el problema. Que queremos serlo, pero no hemos buscado la misma dirección todos, porque estamos todos por todos lados. Y todos van a defender su camino. Todos van a defender lo que creen. Todos van a creer lo que les fue enseñado. Pero ¿cuántas veces nos hemos quedado quietos? Y nos hemos en verdad esperado, y decirle a Él cuál es tu voluntad. ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Qué camino he de seguir? No lo que me diga tal persona o yo aprendí de él, no, eso no. Nosotros como israelitas, nosotros ahorita, los hebreos, ¿qué camino estamos siguiendo? Porque todos decimos ser hebreos, pero estamos corriendo por todos lados. ¿Qué nos está pasando? Podemos decir muchas veces, ahora a todos les ha revelado algo, Jessy. Puede ser que a todos se les haya revelado algo y todos tengan una misión de enseñanza. Es válido. Entonces, ¿por qué tanta guerra? ¿Por qué tanto pleito? ¿Por qué tanta rivalidad? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tú eres más popular que yo? ¿Por qué tú tienes más seguidores que yo? ¿Por qué tienes tus más likes que yo? Porque yo quiero ser como tú. Entonces, ¿por qué somos así? Por sus frutos se van a conocer. Y creo que es lo que nos quería enseñar Shaul a nosotros y nos hacernos entender.
que en este camino escudriñas y buscas el buen consejo de Yahweh, o en un abrir y cerrar de ojos te desvías y no supiste ni en dónde fue. Y por eso Él nos está enseñando que en verdad busquemos su voluntad, la de Yahweh, la de Yahshua, para que así nosotros podamos verdaderamente tener el mismo sentir que hubo también en Yahshua. Él tuvo el mismo sentir con el Abba y nos dejó ese ejemplo a nosotros. Ustedes pueden tener el mismo sentir. Y vamos a ver lo que sigue a continuación. Vamos a los versos 5 al 11. Dice, haya pues en ustedes ese sentir que hubo también en Yahshua, el cual siendo en forma de Elohim, siendo en forma de Yahweh, no estimó ser igual a Yahweh como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en el madero. Por lo cual, Yahweh también lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Yahshua se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yahshua es el Adón para la exaltación del Elohim, el Abba, Yahweh. Nos hace ver aquí, primeramente, que Yahshua nos deja el ejemplo que en vez de jactarse, siendo quien era el creador de todo esto, se despojó a sí mismo, o sea, renunció y vino a habitar como un ser humano, y no como dueño de todo, sino le dejó la autoridad al que merecía la autoridad, que era Yahweh. Y ese es el ejemplo que él mismo nos da y nos dice no jactarse. Por eso se le dio el nombre sobre todo nombre. El nombre sobre todo nombre significa que no es un nombre común, no es un nombre que cualquier persona lo puede tener. ¿Por qué? Porque se tiene que dar un nombre sobre todo nombre para que así los demonios se puedan someter. Porque hasta el nombre representa la autoridad de quien los gobierna. Y ese nombre tiene que tener el nombre del Abba, para que así todo lo creado se sujete bajo la potestad del único que gobierna, que es Yahweh. Y aquí Shaul nos está dando a entender el ejemplo de la verdadera parte de la humildad y dando a entender de qué te jactas, de tanto que sabes. Te dije que escudriñaras, pero te pongo a prueba que no te jactes, porque aún siendo el dador de la ley, el dador de la Torá y siendo el creador, no se jactó. Sus manos crearon todas estas cosas y vino a semejanza de hombre y se humilló a sí mismo. Entonces, si Yahshua, siendo quien era, no se jactó, siendo el creador de todo, entonces, ¿por qué nosotros nos jactamos? Cuando empezamos a escudriñar y decimos que tenemos revelación. Cuando debemos, cada uno de nosotros, buscar la humildad y sujetarnos a la instrucción para que así podamos encontrar lo que es ser humilde. Por eso él siempre nos ha dicho, miren el reflejo del Mashiach. Shaul siempre nos lo ha dado a entender, miren ese ejemplo, mírenlo a él. Eso es lo que él nos quiere dar a entender. Porque aquí podemos ver que él mismo vio que al dar su vida podía rescatar a aquellos que en verdad decidieron
no buscar lo suyo, sino buscar lo que el Abba les estaba pidiendo a cada uno de nosotros. Y lo que nos pedía, como se los dije ahorita, humildad, mansedumbre, templanza, no te jactes, no te vanaglories de nada, sé totalmente humilde, para que así puedas tú obtener el galardón. Porque si seguimos nosotros necios y jactándonos después de haber escudriñado, como lo dice Shaul, y no atesoras, no defiendes, no peleas la verdad, y solamente te terminas jactando y enorgulleciendo tu vida y diciendo qué popularidad tengo ante la gente, va a decir el Adón, no has entendido ni lo que es la libertad ni lo que es la salvación. Porque la libertad y la salvación va unida con la humildad y con el servicio. Porque el que es esclavo de Yahweh es libre. El que es siervo de Mashiach es libre. Por eso el libertinaje, como muchos lo enfocan en libertad, no es para ir a pecar en paz. Por eso el que se hace siervo se hace libre. Porque está sumiso, sujetado al Ruach y ya no bajo la carne. Y eso fue lo que nos vino a enseñar Yahshua. Yahshua, aún viniendo en carne, él no estuvo basado conforme a la carne. Él estuvo basado conforme al Ruach. Por eso le entienden cuál fue la lucha. Él no peleó contra la carne. Y todos ya querían que se levantara el reino. Y ya querían todos erradicar a Roma en aquel tiempo. Ya querían, ya llegaste, vamos a erradicar a Roma de una vez. Vamos a terminar todo esto y así nosotros verdaderamente tener esa salvación. Y cuando Yahshua dijo no, hasta que todo esto se llegase a cumplir, todos nosotros podamos obtener esa salvación. Y ahora entienden que esa pelea fue en el Ruach. Por eso él venció, no conforme a la carne, conforme al Ruach, porque fue la única manera en que se podía vencer a la muerte. Y él pudo tener dominio sobre la muerte. ¿Por qué dominio sobre la muerte? Cuando se enfoca el dominio sobre la muerte significa la carne. Él venció a la carne. Él venció a la potestad superior de las tinieblas, la carne. La única manera de vencerla es vivir conforme al Ruach, conforme a su voluntad. Y vamos a seguir adelante leyendo y vamos a ver los versos del 12 al 14. 12 al 14. Por tantos, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocúpense de su salvación con temor y temblor. Porque Yahweh es el que en vosotros produce así el querer como el hacer de su buena voluntad, hacer todo sin murmuraciones y sin contiendas. Vemos nosotros aquí que nos permite, como lo muestra aquí, dice ocúpense de su salvación con temor y con temblor. Primeramente, nosotros debemos de ver que esta salvación va formada con la gracia, como muchos lo conocen, que es la oportunidad de obedecer a la instrucción, en el cual cada uno de nosotros debemos de buscarla cada día, esa salvación y ese trazar ese camino en el temor y la obediencia. Ese es el temor con temblor. Temor y temblor significa, ya sé cuál es el camino que debo de seguir, tengo que ser obediente porque ya sé lo que pasa si yo me desvío. Es la sujeción. Por eso es necesario que cada uno de nosotros siga peleando por nuestra salvación. ¿Cuál es nuestra pelea? Como siempre se los he dicho, es con nuestra carne. Derribar este corazón voluntarioso y que se sujete, para que nosotros podamos derribar y nosotros también, como Yahshua, vencer a la muerte, vencer a la carne. Cuando nosotros llegamos a vencer,
seremos transformados, donde la carne ya no va a estar la potestad de la muerte, sino va a estar la vida, cual nos lleva al inicio de la creación. Y eso es ser transformados. Por eso Él mismo nos dice, básense en esta oportunidad que tienen, humíllense, porque Yahweh quiere hacer de ustedes algo nuevo, pero no se jacten ni busquen su vanagloria, sino todo lo que escudriñe, básenlo en la humildad, básenlo en el servicio, enfóquenlo en el celo de su palabra, que las tinieblas no apaguen esta luz, para que ustedes entiendan cuál fue la buena voluntad de Yahweh sobre ustedes, de lo que quiere hacer con ustedes, y así puedan entender el camino para que ustedes se lo puedan enseñar a los demás. Eso es lo que está basando en lo que hemos estudiado hasta ahorita. El valor de escudriñar, y nos da la advertencia de no estarnos desviando, sino hacer todo lo que es correcto. Vamos a ver del verso 13 hasta el verso 30. Dice, porque Yahweh es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuraciones ni contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Yahweh sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Ha sido de la palabra de vida, para que en el día de Yahshua yo pueda gloriarme, que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de nuestra fe, me gozo y me regocijo con todos ustedes. Y asimismo me gozo y regocijamos también nosotros ustedes conmigo. Espero que el Adón Yahshua enviaros pronto a Timoteo, para que yo también les buen de ánimo al saber de vuestro estado. Pues en ningún tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por ustedes. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Yahshua, pero ya conocen los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que espero enviaros luego, yo que vea van mis asuntos. Y confío en el Adón que yo también iré pronto a ustedes, mas tuve por necesario enviarlos a Epafrodito, mi hermano colorado en compañero de la milicia, vuestro mensajero ministrado de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de verlos a todos ustedes y gravemente se angustió, porque había oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pero Yahweh tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo se gocen, y yo esté con menos tristeza. Recírbanle pues en el Adón con todo gozo, y tener en estima a los que son como él. Porque por la obra de Yahshua estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en nuestro servicio por mí. Vemos nosotros aquí en el verso 15 que nos hace que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Yahweh sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en el cual nos pide que resplandezcamos como lumineras. Sabemos que esta generación, a comparación de los tiempos de Shaul a los tiempos de ahorita está peor que torcida y perversa, ya que el pecado aumentó 7 veces. Y como nosotros sabemos, por eso el juicio se fue en aumento. Nos está pidiendo a todos nosotros que seamos irreprensibles, que seamos libres, dándonos a entender que sí podemos quitar muchas cosas, que sí podemos hacer morir las obras de la carne, aunque mucho se ha cuestionado y se agarra la frase célebre de que somos carne y es imposible quitar ciertas cosas de nuestra vida, porque es algo en nosotros que está. Hay muchas cosas que sí se pueden quitar. Se necesita mucho trabajo, se necesita mucha fuerza de voluntad, se necesita mucha fe, se necesita en verdad romper toda la estructura carnal, romper todo aquello que nos fabricó a nosotros y llevar nuestra carne al buen conocimiento
en el cual podemos ver nosotros en el verso 17, aunque sea derramado en libación por el sacrificio y servicio de nuestra fe, me gozo y me regocijo con todos ustedes. Muestra la libación. Es una parte de los sacrificios de Israel, en el cual eso nos hace ir a Números 28:7. Números 28:7. Dice, y su libación, la cuarta parte de hin con cada cordero, derramará libación de vino superior ante Yahweh en el santuario. Entonces, nos hace ver aquí que Shaul nos está diciendo que nuestra vida sea como una ofrenda de sacrificio a Yahweh, para que las dos casas puedan revivir y llevar la palabra. Por eso tenemos que llevar todo esto en nuestras vidas, hacer un sacrificio vivo. Llevar nuestra vida al altar de Yahweh y así nosotros poder verdaderamente volver al inicio, que es lo que Él nos está pidiendo, llevar nuestra vida en sacrificio, porque este mundo está totalmente torcido ya, está ahorita terrible la humanidad. Entonces es necesario que nosotros en todo el tiempo llevemos nuestra vida a un sacrificio, para que nosotros no seamos arrastrados totalmente a esta corriente que está tomando mucho más fuerza. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros se siga purificando, se siga restaurando, para poder llegar al buen conocimiento de su palabra. Vamos a ver el capítulo 3 y vamos a ver los versos del 1 y 2, los versos 1 y 2. Y dice así, por lo demás, hermanos, gócense en el Adón, a mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para ustedes es seguro. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, y guárdense de los mutiladores del cuerpo. Vemos nosotros que aquí se menciona 3. A los perros, a los obreros malvados y a los mutilados. Los perros son los paganos. Cuídate de los paganos, o sea, cuídate de los gentiles, de aquellos que se desvían y aman las cosas del mundo. Los obreros malvados son los adversarios, son los enemigos de la verdad. Ten mucho cuidado de obreros malvados. ¿Cuáles son? Son los que aparentan ser siervos, pero su fin es llevar el rebaño a total desvío, que son los que anunciaba Shaul, los vanagloriosos, los soberbios, los que miran nomás por lo suyo, los jactanciosos. Eso se refiere a los obreros malvados que desvían la instrucción para su propio beneficio. Por eso ten cuidado, porque no todo el que te diga, ahora sí como muchos dicen hermano, hermano, significa ser pueblo. Entonces nosotros siempre tenemos que estar alertas y velar que Yahweh te revele quién es de Él y quién no es de Él. ¿Por qué? Porque hay mucho infiltrado. Demasiados, diría yo. Demasiados infiltrados. Que te dicen ser pueblo, pero su intención es hacer daño. Te dicen ser hebreos, pero el fin de ellos es hacerte un mal. Y ellos todavía defienden a capa y espada que son hebreos. Cuando no se miran en su corazón el odio, la amargura, la contienda, el pleito, la codicia, la avaricia, todo lo que hay en sus corazones. Y esos son los obreros malvados que aún dicen trabajar para la obra, que aún dicen que trabajan para Yahweh, pero su corazón es contencioso y malvado. Y ellos los ven, Yahweh ve a esas personas como los obreros malvados. Aquellos que solamente aman la rapiña, y aman toda clase de maldad, pero solamente creen que solamente aprendiendo
creen que ya se ganaron el reino. Cuando no es así, porque Shaul nos lo está haciendo ver y nos empezó a decir, escudriñen, y no nos dijo, escudriñen en el capítulo 1 y se ganan el reino, no, y nos vino la exhortación en los demás capítulos. Y nos dio el buen consejo, lo voy a decir así, nos dio el buen consejo de cómo tenemos que comportarnos cuando nosotros estamos empezando a escudriñar la palabra. Y por eso dice, ten mucho cuidado de los perros, porque te vas a encontrar a muchos. Cuídate de esos perros que se dicen ser pueblo, porque todavía llegan a decirse pueblo, pero son perros. No dejan el mundo. No quieren soltarlo porque ni trabajan en ello. Hay que saber diferenciar. Hay unos que están trabajando en ello y unos de que no trabajan en ello. ¿Ok? Para que no haya confusión. Porque sabemos que todos estamos en un proceso. Entonces los que trabajan, sigan trabajando, pero cuídate de los perros, porque esos no trabajan. Esos nomás les gusta estar metiendo la cizaña y haciendo maldades, pero ellos porque no se quieren convertir. Son los que nosotros conocemos que agregan a Yahshua sus pecados. Eso se refiere a los perros. Y los obreros maldados, como les dije, son aquellos que solamente aparentan, pero solamente desean hacernos el mal. Y nos asombramos de tantos que hay, y tantas que hay, que solamente te buscan con un fin, de destruirte. Y es lamentable, porque ponen la palabra por delante, cuando no se están dando cuenta que ellos o ellas mismas están llevando su misma condenación y están llevando su misma perdición. Y esto nos hace ver a nosotros que tengamos cuidado. No seas un perro. No seas un pagano. No quieras mezclarme, dice Yahweh, con tus cosas. No seas un obrero o una obrera malvada o malvado. No vaya a ser que te condene más. Por usar la palabra, para tu beneficio. Vienen los mutiladores del cuerpo. Aquí se refería y específicamente aquí anunciaba Judá. Los mutiladores del cuerpo. Aquí yo se daba a Shaul dando referencia a Yehudá, porque los que estudiaron conmigo el libro de Gálatas sabemos que él estaba enseñando a Yehudá de entender que ellos enseñaban, acuérdense, que decían, si te circuncidas los varones, te circuncidas automáticamente, tú ya eres salvo. Entonces aquí a quien se estaba refiriendo Shaul era Yehudá, a Judá. O sea, ten cuidado de ellos, porque la circuncisión por sí sola no salva. Ni los muchos estudios salvan. Lo que salva es de que te purifiques y te apartes. Eso salva, porque cuando te purificas y te apartas, es por medio de Yahshua HaMashiach, y tienes que reconocerlo, para que te puedas apartar. Así que vamos viendo y vimos los 3 puntos importantes de las advertencias que fue dando Shaul, en el cual debemos de tener mucho cuidado con todos ellos. Porque si nosotros leemos los versos del 3 al 5, dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Ruba servimos a Yahweh y nos gloriamos en Yahshua, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Voy a continuar en el 6. Y en cuanto al celo, perseguidor de la Quejilá, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Vemos aquí primeramente, en el cual en el verso 3 se anuncia que él no estaba negando la circuncisión. ¿Ok? Lo que él decía era que estar delante de Yahweh no era solo la circuncisión de carne, sino en Yahshua. Porque cuando llegamos a Yahshua, llegamos a la Torah. Cuando llegamos a Yahshua, vamos para el inicio de la verdadera, más valiosa circuncisión de la carne.
Fíjense, porque ha habido muchas preguntas y luego me dicen, Jessie, ok, el varón se circuncida la carne. ¿Y las mujeres? Cuando se circuncida, la circuncisión del corazón cuando se viene al Mashiach, hay una circuncisión de la carne, tanto para hombre como para mujer. No hablo de la Brit Milá. En la circuncisión del corazón se circuncida la carne, tanto para mujer como para hombre. ¿Por qué? Porque es ahí donde se hace renuncia. Y si uno se aleja de todo lo que la carne se deleita, cuando tú te desprendes de todo aquello que a Yahweh no le agrada, lo que pasa, estás circuncidando tu carne. Entonces, al circuncidarla, entonces, tanto el varón como la mujer están entrando a un pacto de una circuncisión. Pero tiene que iniciar con la del corazón. Ya después entra ahora sí la circuncisión de la carne para el varón. Por eso yo les dije que es cuando Yahweh lo diga y cuando el varón esté listo. Pero ahí lo decide Yahweh. Ahí lo decide Yahweh ya cuando el varón esté listo, porque cuando se lo pida ya habrá sido un proceso en su corazón y él lo va a aceptar. Ahorita tú no puedes obligar al varón circuncídate en este momento porque lo que va a hacer la carne va a rebelarse. La carne se va a rebelar ante la instrucción rápidamente. Porque muchos dicen que al varón se circuncidan, pero les meten miedo y muchos lo hacen por miedo. ¿Cuántos se han circuncidado y dices que me voy a perder mi salvación? Me voy a morir y yo quiero ser israelita y lo primero es circuncidarse. No lo hicieron por amor, lo hicieron por temor. Y si se condena, no. Pero tenemos que empezar a circuncidar nuestra carne. El templo, llevar a sacrificio este templo, o sea, llevarlo al fuego para que se purifique, para que ahora sí, tanto el varón como la mujer entren a la verdadera circuncisión. Era lo que estaba enseñando Shaul en sus cartas. O sea, vale más la circuncisión, que el hombre y mujer se circuncidan su carne, o sea, despójala y déjale esa cicatriz, porque nos deja una cicatriz cada vez que nos despojamos de todo. Nos deja una marca, una señal en el templo, en nuestras vidas. Y lo dice, ahora sí, después entra la circuncisión para el varón. Pero para nosotros sí hay una circuncisión también como mujeres. Y el hombre, por eso quedamos con esas marcas. Y esas marcas dan el reflejo de lo que tuvo que padecer Yahshua antes de ser puesto en el madero. Ese trayecto que tuvo que cruzar Yahshua, de vivir siendo azotado, lo estamos viviendo nosotros. Y muchos decimos, yes, es que nosotros ya no tenemos que llevar el sacrificio. Sí lo tenemos que llevar porque iba unida con la gracia. Y agradezcamos porque no nos está llevando a condenación y muerte eterna, nos está dando la oportunidad de volver. Entonces esas marcas, como fueron quedadas en Yahshua, esas marcas vienen quedando para todos nosotros, hombre y mujer. Por eso era el pleito que tanto se defendía la circuncisión del corazón. ¿Por qué? Porque en la circuncisión del corazón entran las marcas de Yahshua. Y cuando quedas marcado como Yahshua, ahí empieza, ahora sí, la entrega del pacto renovado, tomas el contrato y ahora sí surges como hebreo. ¿Por qué? Porque en ti tienes las marcas del Mashiach. Ese es el valor de la circuncisión del corazón. Quedas con las marcas del Mashiach. Y era lo que tanto y tanto y tanto peleó Pablo y todos lo querían acabar, todos lo querían matar. Porque no querían, lo que querían era circuncídate la carne, varón, como Judá. Judá ahorita tiene la mentalidad, circuncídense la carne y ya tienen ventana abierta al milenio, o sea, ventana eterna con la eternidad. Vamos a ponerlo así, a la eternidad. Porque muchas cosas no cree Judá, después lo vamos a ver el jueves, pero vamos a verlo, la salvación. Entonces, ellos lo ven así. Entonces ellos se proyectan diciendo, circuncídate varón y ya somos salvos.
Y lo demás, todo lo que tenemos, ya eres salvo. Cumple los mandamientos rabínicos y ya estás, es todo. Cumple lo que se te dice y se acabó. Y ya tienes la salvación, tú no te preocupes, eres del linaje del patriarca Abraham. ¿Por qué no aceptan la circuncisión del corazón? Porque sería reconocer a Yahshua. Si ellos se alejasen completamente del pecado, si ellos se alejasen completamente de todo, sería confirmar a Yahshua y no lo van a hacer. Por eso viene el engaño sobre ellos al decir, pidieron un rey, porque Judá está pidiendo un rey. Dice, Yahweh, te voy a dar el rey, pero el rey de tu carne, el de la perdición, el de la traición y el del engaño. En cambio, los que se circunciden en la carne padecieron lo mismo que padeció Yahshua y en su cuerpo circuncidado quedaron las marcas. Entonces ese es mi pueblo, porque decidió seguir el camino del Mashiach y por eso decía Yahshua, sigan mis pasos, déjense marcar. Porque esas marcas terminan destruyendo el templo, como fue destruido Yahshua en el templo en la carne y después fue transformado. La muerte ya no tuvo potestad de él. Eso va a ser nosotros cuando seamos transformados. En esta carne. Pero ya no va la muerte, ya no va a tener potestad sobre nosotros. Eso nos lleva a cuando Adán y Eva fueron creados. Por eso dice él, ese es mi pueblo, porque ellos tienen mis marcas. Circuncidaron su corazón y vinieron a mí. Y yo los restauré y yo los transformé para que tuvieran una vida eterna. Así que vemos nosotros aquí el valor tan importante que él mismo nos está diciendo que no debemos confiar en la carne. Y como dice él, yo más me hubiera confiado en la carne porque yo sí soy. Como él mismo lo dijo, yo era fariseo y él mismo lo está poniendo el ejemplo. Yo era fariseo. Yo sí me pude haber confiado en la carne. Ya me circuncidé. Es lo mismo ejemplo que yo les dije ahorita. Yo ya me circuncidé, dijo Shaul. Yo fácil entro. Si hubiera quedado como fariseo. Pues dice Shaul, como ya no estoy engañado, ahora entiendo que la circuncisión más valiosa es cuando en mí quedan las marcas del Mashiach. Entonces ahí vamos comprendiendo por qué las ganas de acabar con Shaul. Porque él estaba defendiendo verdaderamente lo que era una verdadera restauración. Vamos a continuar con los versos 7 al 12, 7 al 12. Dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Yahshua. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Yahshua, mi Adón, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Yahshua y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe de Yahshua, la justicia que es de Yahweh por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Yahshua. ¿Qué nos está dando a entender aquí? Lo mismo que yo les dije ahorita. Él no está buscando ni su propia justicia ni su propia ley humana, sino basándome en la fe, en la emunaj, en la obediencia,
como él mismo lo está diciendo. No significa que yo haya alcanzado totalmente el conocimiento de la verdad, sino que él mismo deseaba poder vivir esa resurrección y la participación de los padecimientos, porque él quería ser semejante a él en la muerte de Yahshua. Él mismo está diciendo, yo quiero padecer y vivir el mismo procedimiento de la circuncisión que estaba viviendo Yahshua, que nos estaba dejando el ejemplo de la circuncisión de Israel. Ese era el empeño que tenía Shaul y el deseo que Israel aprendiera, que no todo el conocimiento te iba a salvar. ¿Por qué Filipenses se enfocó mucho a eso? Porque acuérdense que Judá estaba muy latente. Entonces él lo que quería enseñarle al pueblo es de que no es de todo lo que aprendas. Si tú no llevas tu vida a sacrificio, siguiendo los pasos del Mashiach, circuncidar tu carne, quitando todo, de nada te va a servir. Tienes que llevar al buen entendimiento, y se puso él como ejemplo. Mírenme a mí quién era yo, con abundante conocimiento, de nada me sirvió. Tuve que vivir como siervo, llevar mi vida a sacrificio, no que lo haya obtenido ya, pero sigo luchando. Pero mírenme a mí, yo quién era y en qué me convirtió Yahshua. Y él mismo ya no se jactaba, que debió de haberse jactado si lo vemos en el judaísmo. Ya no se enalteció. ¿Por qué? Porque él mismo lo está diciendo, mi vida yo ya la tengo como perdida, mi vida como basura, porque yo ya no tengo nada, porque decidió atesorar no lo que estaba en la tierra, sino atesoró los reinos que le estaban siendo otorgados. ¿Cuál es el mayor tesoro? La salvación, la liberación. Esos son los verdaderos tesoros, el mayor tesoro, que no se puede comprar con nada ni con nadie, ni se puede comparar, es Yahweh Yahshua. Vea lo que él nos estaba enseñando a nosotros. Valoren eso. Por eso él se ponía como ejemplo. La sabiduría de nada te va a salvar, porque muchas veces incluso se maneja ahorita mucho en el judaísmo, que es lo que muchos les están diciendo a la gente, más sabes, mejor lugar vas a tener en el reino. No es cierto. No es cierto. Aquí no es pelear quién va a tener el mejor lugar en el reino. Lo que debe de entender Israel y lo que debe entender Judá es de que te tienes que humillar para ser parte del reino. Si no se vuelven y entran su vida a sacrificio, no se salvan. Así es esto. Ni tus conocimientos te van a salvar. Porque si tu conocimiento no lo pones por obra y llevas tu vida en sacrificio, de nada va a servir tantos años o tantas horas de estudio. No te va a servir de nada. Un buen hijo escucha el consejo y hace caso a su padre. Era lo que Shaul nos estaba dando a entender a nosotros. Sean buenos hijos. Escuchen el consejo del Abba Yahweh de Yahshua y háganlo. Lo demás ténganlo por basura ya. Y ahí, cuando tú obedeces, obtienes el buen conocimiento y obtienes el buen entendimiento. Lo demás, de nada va a servir. Por eso puso él su mismo testimonio de quién era él y lo que nosotros teníamos que hacer. Y vamos a continuar en los versos 13 hasta el verso 21. 13 al 21. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Yahweh en Yahshua. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y otra cosa sentir, esto también lo revelará Yahweh. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sean imitadores de mí y mirad lo que así se conduce, según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de Yahshua, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria
es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, Yahshua, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, para poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cuando él dice imitar, o dice imítenme a mí, como lo menciona aquí Shaul en el verso 17, significa no que Shaul sea el camino o quiera parecerse igual a Yahshua, no, lo que él decía que lo imitaran era referente a la obediencia a la Torá, la circuncisión de la carne de su corazón y cómo se tiene que respetar y dar la autoridad a Yahweh y a Yahshua sobre nuestras vidas. Era lo que él dice, por eso nosotros tenemos que ser lumbreras, tenemos que ser esa luz, el buen testimonio para que los demás sigan ese mismo camino y vayan en ese mismo sentir. Por eso tenemos que ser imitadores. Por eso ahorita tenemos el mayor testimonio a quien tenemos que imitar es a Yahshua. Ya lo que estaba diciendo Shaul, en mí ven el reflejado a Yahshua, entonces hagan lo que Yahshua les dijo que tenían que hacer. Es por eso que cada uno de nosotros tenemos que enfocarnos en ese mismo sentir y hacer lo que él mismo estableció Yahshua, como lo vemos en el verso 18, cuando dice mismo Shaul, lo digo llorando, que son enemigos de Yahshua o enemigos de la estaca. En el cual aquí, ¿quiénes son los enemigos? Aquí lo que anuncia Shaul, esos enemigos son lo que estaba surgiendo en esas denominaciones, que lo estamos viendo ahorita. En las doctrinas, que mucho se dice que Israel, o sea, las tribus de Israel, desaparecieron y ahora fue reemplazada por una iglesia. Ellos se refería a Shaul cuando les dijo enemigos de la estaca. O en la Reina Valera dicen los enemigos de la cruz. A eso se referían. A que venía el sucesor, pongámoslo así, y que Israel ya no iba a regresar. Ni que automáticamente tenía que tomar una denominación, Yahshua, para darle a establecer el pacto a ellos, y por eso de ahí surgió la negación de la Torá. Y dice, él tiene que establecer un nuevo pacto porque Israel ya no va a regresar. Entonces Yahshua nos dice un momentito, Israel va a regresar porque la Torá sigue vigente. Y todos ustedes tienen que regresar, y aún los gentiles que no son israelitas, tienen que venirse a la Torá para ponerlos tomar como pueblo. Entonces esos son los enemigos de la estaca, los que niegan la Torá. Y estaba viendo mucho infiltrado ya en aquellos tiempos, que se estaba deseando que se anulara la Torá, en el cual también sabemos que Judá, por medio de los mandamientos rabínicos, negaba la Torá. Entonces era la advertencia de Shaul, que dijera, tengan mucho cuidado, porque muchos van a venir a decirte que Israel desapareció, que Israel está totalmente dispersado y está anulado, y de ahí tiene que surgir una nueva iglesia, una nueva nación. Y no, va a surgir la nación de entre los gentiles, pero al final se tiene que establecer la nación, la cual Yahshua anunció. Y muchos de ellos que tienen enemigos de la cruz o del madero, como dice en el verso 19, su perdición es su Dios es el vientre y su gloria es su vergüenza, porque solamente piensan totalmente en lo terrenal, y eso da a entender la negación de la Torá. Recordemos, la Torá te muestra el pecado, por eso no la quieren, porque la Torá desnuda, lo voy a decir así, desnuda totalmente las tinieblas. Entonces, por eso una parte importante dicen tachen la Torá, para que las tinieblas no sean descubiertas. Por eso también es una advertencia de los que no quieren salir del mundo. Como nosotros sabemos, hay muchos que se siguen aferrando. Y nos da a entender también, Shaul, que debemos de salir del mundo, para que nosotros verdaderamente, ahora sí, podamos anunciar la palabra de Yahweh tal como es, sin adulterar y sin buscar nuestra propia conveniencia. Ya lo que estaba enseñando Shaul en esta carta,
que todo sea con transparencia. Pues no tengas mucho cuidado al unirse o a desviarse por querer escudriñar, a desviarse a falsas doctrinas. Y ese fue el problema. Que la humanidad quiso saber más, quiso saber más, quiso saber más. Surgió Babilonia con todas sus hijas, todas las denominaciones y todas las religiones que hay, y te dicen, esa es la verdad. Y el deseo de saber más hizo que todo esto se desviara. Y cuando vemos esta carta nos hace ver que desde cuándo se nos estaba dando aviso. Pero el problema, como les dije, tanto se adulteraron las cartas, que si en verdad el que hubiera entendido se hubiera dado cuenta que él no estaba hablando de denominaciones, incluso las estaba desnudando a las denominaciones, desnudando a las religiones, a aquellos perros, obreros malvados, que estaban viniendo con sus doctrinas y estaba diciendo a los de Filipenses, no se dejen engañar. ¿Quieren aprender? Sí, entonces enfócate en la verdad. No te desvíes por querer saber otras cosas, porque al querer saber otras cosas hacen que te desvíes del camino. Enfócate solamente a la instrucción, para que encuentres en ella vida y encuentres en ella salvación. Por eso era lo que estaba peleándose mucho en esta carta. Vamos a ver el último capítulo de Filipenses, el capítulo 4, y vamos a ver los versos del 1 al 3. Y dice, así que hermanos míos amados y deseados con gozo y corona mía, estar así firmes en el Adón, amados. Ruego a Evodia, Sinti, que sean del mismo sentir en el Adón. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a esta que combatieron juntamente conmigo, que el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Vemos nosotros aquí los que están inscritos en el libro de la vida. Son aquellos que no adulteraron, ni niegan lo escrito, o sea, no adulteraron la palabra, ni niegan lo que está escrito, y que se despojaron a sí mismos por amor y obediencia de aquel que los llamó. Como yo les había dicho, si no me acuerdo la semana pasada, que si no fue en la última parte del libro de Revelaciones, los que iban a estar en el libro de la vida, los que iban a estar vivos. Aquellos que verdaderamente se hayan despojado de todo y ya no estén muertos. Porque así nuestra carne hay que hacerla vencer, para que ya no la muerte no tenga potestad sobre nosotros. Ahora entienden por qué el pueblo apartado de Yahweh no verá muerte. Porque la muerte ya no va a tener potestad sobre sus vidas. Entonces mostraba estos ejemplos de aquellos que servían. Aquí como lo muestra Shaul y daba a entender, ellos son mi pueblo, el pueblo apartado de Yahweh, y ellos han sido fieles y son los que estarán inscritos en el libro de la vida. Vamos a continuar leyendo los versos del 4 al 11. Dice, regocíjense en el Adón. Siempre otra vez digo regocíjense. Nuestra gentileza sea conocida en todos los hombres. El Adón está cerca. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Yahweh en toda tefilá, oración y ruego y con acción de gracias. Y el shalom de Yahweh, la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones, nuestros pensamientos en Yahshua. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de exaltación, en esto pensar. Lo que aprendiste, recibiste y oíste, si vistes en mí, esto hacer, y el Elohim de paz estará con ustedes. En gran manera me gocé en el Adón de que ya al fin han revivido y nuestro cuidado en mí, de lo cual también estaban solícitos, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo para que tengan escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Vemos nosotros cómo muestra los verdaderos frutos, en el cual enseña también cómo todo esto de vivir en escasez, vivir en abundancia, no nos quita la paz,
En toda situación debemos acoplarnos, en toda circunstancia que Yahweh lleva a nuestra vida debemos de estar listos, porque nos lleva a prueba. Nos lleva a una gran prueba, como sabemos, en la que vamos a estar viviendo nosotros, y es necesario que cada uno esté listo y preparado y constante para llegar al buen entendimiento. Y cuando se llega al buen entendimiento, la buena sabiduría, ¿cuál es? Como lo dijo Shaul, tengo todo por perdido y yo no tesoro nada del mundo, me aparto, me guardo, proclamo la palabra, viene tribulación a mí, yo defiendo más la palabra porque esta guerra no es cara a cara, es rúa a rúa, contra el rúa del error y el rúa de verdad. Entonces yo tengo el rúa de verdad, tengo que vencer. Porque nos estaba enseñando los frutos de aquellos que están en el libro de la vida. Por eso Él dice, hagan todo lo bueno, regocíjate haciendo el bien, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo honesto. Hagan todo lo bueno y recibirán la recompensa, que era lo que Él mismo nos enseñara y nos mostrara también con su testimonio de todo lo que quería Yahshua del pueblo. Y vamos a seguir leyendo los versos 12 al 23. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, pero todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Yahshua que me fortalece. Sin embargo, bien hicieron en participar conmigo en mi tribulación. Y saben también ustedes, oh Filipenses, en el principio de la predicación del Evangelio, cuando parte a Macedonia, ninguna quejilá participó conmigo, en razón de dar y recibir, sin ustedes solos. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que te busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en nuestra cuenta. Por todo lo recibido tengo abundancia. Estoy yendo habiendo recibido epódifo lo que enviaste, olor fragante y sacrificio acepto agradable a Yahweh. Y Elohim pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en Yahshua. A Elohim y Padre nuestro sea por los siglos de los siglos. Amén. Y se saluda a los Kadoshim en Yahshua, los hermanos que están conmigo los saludan. Todos los Kadoshim, los apartados, los saludo especialmente a los de la casa de César. La gracia de nuestro don Yahshua sea con todos ustedes. Amén. Vemos nosotros, para terminar, que Él nos enseña y nos hace ver en el verso 12, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo, pero estoy enseñado, así para estar saciado, para tener hambre, para tener abundancia, para padecer necesidad. Estoy enseñado, parte importante de nuestra restauración. Ser enseñado, Él nos entrena a vivir en tribulaciones, Él nos enseña a vivir bajo necesidades. Shaul muestra otra vez que él no vivía de diezmos ni nada. Él solo el que le daba ofrendas voluntarias y lo apoyaba, pero él no exigía nada. Y aquí él nos muestra que es cuando nosotros tenemos que sujetarnos y padecer esas necesidades. Y si se fijan, al final cierra con eso de la escasez, cuando en la sabiduría muchos buscan riquezas. En la sabiduría quieren aplauso, reconocimiento, abundancia económica, cuando él mismo dice, cuando encuentras la verdadera sabiduría, ni la riqueza te importa. Porque te acoplas a todo y el que se acopla a todo ha entendido verdaderamente lo que es vivir bajo la sujeción del Mashiach y tener el perfil de Yahshua. Yahshua, siendo quien era, vino semejanza de siervo. Y ya lo que nos estaba diciendo. Yahshua, siendo la Torah, vino en forma de siervo. ¿Cuánto más nosotros? Que nosotros somos creados, no somos creadores. Y el que se jacte, creyéndose sabio, no está entendiendo que quiere ser igual a Yahweh, cuando al final nunca lo va a poder hacer. Amén. Doy por terminada la carta de Filipenses y luego vamos a seguir estudiando la próxima carta para que así sigamos todos nosotros escudriñando y vamos a terminar con una tefilá. Nuestro Elohim Yahweh, te agradecemos porque nos has permitido a todos nosotros seguir escudriñando, comprendiendo tu palabra, tu voluntad. Y te agradecemos y te pido que nos ayudes a tener el buen entendimiento, la buena comprensión y a vivir en humildad. Y te pido por amor a tu nombre que nos ayudes en todo momento a entender y que nuestro corazón se prepare a esta circuncisión para que todos nosotros seamos verdaderamente renovados. En el nombre de Yahshua HaMashiach te lo agradecemos.
Amén. Recuerden los audios en el canal de YouTube Yahshua la Torah Hecha Carne y la página web de estudio YahshuaLaTorahHechaCarne.com. Y bendiciones a todos los que se conectaron en esta tarde. A Diana Moreno, Irene Flores, a Reina Moreno, Mariflores Perla Moreno y Maricela Escobar, Juanita Aguilar, José Maderas, Brenda Sánchez, Virtuosa, Hadash Israel, Jorman Jaspe, Enrique Quisbech, Churca Soto y Juanita Aguilar, y a todos los demás, Yahweh me los bendiga, Magda Zarco, y todos los demás, Yahweh me los bendiga grandemente, y sigamos todos adelante en su voluntad, en su instrucción, y busquemos la verdadera obediencia, ¿ok? Pero busquémosla bajo su dirección eterna. Y nos escuchamos, y Yahweh nos permite, el jueves para seguir estudiando un nuevo estudio y a seguirnos todos purificando. Amén. Shalom. Obrajot.